reglamento de educación médica continua, se le van a dar horas crédito a quienes hagan investigación. Así que no solo por asistencia a congresos, sino que también a quienes hagan investigación y que la acrediten ante el colegio. Así que ese es otro plus para los investigadores de parte del Colegio de Médicos y Cirujanos. No, es muy importante, como les decía, que las instituciones implementen políticas de incentivo y que eso les sea válido para ustedes. En este caso, tener créditos por publicación creo que va a ser muy favorable. Hay instituciones que han hecho categorías, digamos, créditos por publicación, si es una publicación en revista Scopus, una publicación en la revista institucional que de pronto está indexada también, o diferentes tipos de publicación. De pronto un puntaje para artículos originales, otro para revisión, otro para reportes de caso, cartas al editor. Entonces toda esa categorización imagino que se va a trabajar y me parece que es muy importante. Lo que vamos a ver ahora es PubMed, ¿sí? ¿Qué es la herramienta que más utilizamos los médicos en el mundo? Pues PubMed es el buscador especializado de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Pues bien, esta es la herramienta más utilizada en medicina y en general en salud a nivel mundial. Es un motor de búsqueda que ha ido mejorando, se ha ido perfeccionando, realmente es mucho más intuitivo cada vez. Hay muchas mejoras que tiene esta herramienta. Hay guías, hay tutoriales, hay manuales que nos permiten optimizar el uso de esta plataforma o de esta herramienta. Pues bien, este buscador especializado de Medline, que es la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, tiene básicamente, hay muchas formas de buscar la información aquí. Sin embargo, ahora les voy a mostrar tres formas básicamente. La primera es la búsqueda simple, la segunda es la búsqueda avanzada y la tercera es la búsqueda utilizando el tesauro Mesh en este caso. Si recuerdan, antes les había mostrado el tesauro DEX, que son los descriptores en ciencias de la salud. Ahora les voy a mostrar el tesauro Mesh, que es otra de las herramientas que tenemos aquí. Pero bien, vamos a comenzar con la búsqueda básica. Pues fíjense que antes, cuando hacíamos búsquedas en PubMed, pues teníamos que ingresar el término sí o sí con exactitud. Ahora con la búsqueda simple tenemos el chance de que es una plataforma cada vez más intuitiva que conforme nosotros vamos digitando los términos que queremos buscar, pues te da alternativas para que tú puedas escoger cuál es el término que realmente estás buscando. Por ejemplo, si yo en este caso quisiera buscar sobre apendicitis aguda, vale recordarles que la búsqueda aquí también es con palabras en inglés. Realmente en todas las bases de datos, si quieren recuperar más información, busquen con términos en inglés. Ya vieron que no es cosa del otro mundo. No es cuestión de traducirlos del español al inglés en Google Traductor, porque a veces cometemos errores. Por ejemplo, cáncer gástrico. De pronto pensamos que es gastric cancer. Lo buscamos y vemos que nos damos con la sorpresa de que no es la traducción o no son los términos adecuados para hacer la búsqueda de cáncer gástrico. Ahora lo vamos a ver. Digamos, si yo quisiera buscar información, vamos a hacer uso del buscador simple. Si yo quisiera hacer búsqueda de apendicitis aguda, por ejemplo, más o menos recuerdo, necesito información súper rápido, entonces voy a ingresar el término agudo, por ejemplo, y como ven ustedes ya me da varias opciones. La plataforma ya me da varias opciones de todos los términos con los que utilizan el término agudo. Si yo quisiera, por ejemplo, en el caso de apendicitis, pues pongo AP y me va a dar las opciones. Como ven, ya me está dando las opciones. Entonces, de pronto, yo quiero hacer una búsqueda simple, una búsqueda rápida, y voy a seleccionar apendicitis aguda. ¿Sí? Y en este caso obtengo 22.974 resultados. ¿Sí? ¿Los vemos ahí? ¿Qué tenemos aquí? Pues de primera mano tenemos los filtros del lado izquierdo, de la parte de izquierda hacia la derecha. Tenemos los filtros. Tenemos la recomendación que nos da la plataforma por defecto. ¿Qué recomendación nos da? Los mejores artículos, dice aquí. Pero en este caso, ¿qué tipo de consideración le hace para ese término que utiliza allí?
Son básicamente los artículos que han sido más citados, más descargados, más visualizados dentro del motor de búsqueda PubMed. Entonces ya te da las recomendaciones. De pronto pueden ser revisiones interesantes, pueden ser artículos que han sido muy citados sobre la temática que ustedes están buscando. ¿Estamos? Podemos escoger algunos de ellos o no podemos escoger ninguno. Tenemos aquí los 22.974 resultados. En la parte derecha, adicionalmente, tenemos títulos que incluyen los términos de búsqueda que hemos utilizado, ¿sí? Tenemos algunos indicadores, algunas imágenes, ¿sí? Algunas métricas que podemos ver allí, principalmente imágenes, y en este caso podemos ver las métricas en cuanto al volumen de la publicación de esta temática. Pero bien, de pronto de esos 22.000 artículos que hemos encontrado, si nosotros recordamos nuestra estrategia de búsqueda, ¿sí? Podemos iniciar definiendo el tema. Por ejemplo, de apendicitis aguda. Supongamos que vamos a hacer búsqueda sobre apendicitis aguda. ¿En qué grupo etario les interesa apendicitis aguda? En niños, por ejemplo, apendicitis aguda en niños. Ok, ¿qué les interesa de esos artículos? Reportes de caso, revisiones sistemáticas, puede ser información sobre diagnóstico, ¿sí? Entonces, todo eso tenemos que ir pensando al momento de que definamos lo que queremos buscar. El segundo paso, pues, la fuente de información, en este caso vamos a utilizar PubMed, ¿sí? Que es el buscador, el motor de búsqueda especializado de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿ok? Nuestro segundo paso ya lo hemos cumplido. Nuestro tercer paso, palabras clave. En este caso, si hacemos uso de la búsqueda simple, vemos que la plataforma es muy intuitiva y te sugiere los términos de búsqueda que vas a utilizar. Pero si quisiéramos ser más rigurosos, tendríamos que ir al DEX, ingresar los términos apendicitis aguda para que nos dé los descriptores correctos. Si quisiéramos hacer uso o corroborar eso, pues tendríamos que ir aquí al DEX, ¿verdad? Hacer una nueva consulta y voy a ingresar aquí a apendicitis aguda. Listo. Apendicitis aguda y hacer la consulta. No lo tengo allí. Veamos. Lo voy a buscar como apendicitis. Veamos. Apendicitis. Está como apendicitis. ¿Sí? Y me da el descriptor, por ejemplo. El descriptor en portugués, en español y en inglés. Y como ven, es el descriptor que hemos utilizado. Entonces, en este caso, pues, pasamos por ese paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Los filtros. Los filtros que vamos a utilizar para analizar la búsqueda que acabamos de realizar. Pero ya ustedes han considerado algunos criterios, desde apendicitis aguda en niños, desde que de pronto queremos reportes de caso, de pronto queremos los artículos más recientes, aquellos publicados en los últimos 3 años, 5 años, o en los últimos 2 años. De pronto queremos información en niños, ¿en qué grupo exactamente? Infantes, preescolares, no sé, podríamos buscar en este caso. Entonces voy a ir a la búsqueda que acabamos de realizar y voy a comenzar con el paso 4, que es utilizar, optimizar todos los filtros que en este caso los tenemos del lado izquierdo. ¿Qué filtros tenemos a la vista? Por defecto, cuando nos sale el filtro de tipo de artículo, nos aparece si es un ensayo clínico, si es una revisión o podemos ver otras opciones. En este caso les decía que nos interesa de pronto reportes de caso clínico, que de pronto para ustedes, de pronto residentes, en la práctica clínica quieren corroborar el manejo de otros casos parecidos al que ustedes están trabajando. Entonces yo voy a ir a la opción Customize y voy a ir en búsqueda de reportes de casos. Y como ven, aquí tengo la opción reportes de caso, pero también tengo muchas otras opciones, desde ensayos clínicos en las diferentes fases de estudios, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, estudios comparativos, voy a ir a ensayos clínicos controlados, artículos históricos, guías de práctica clínica, realmente hay una cantidad enorme, revisiones sistemáticas, narrativas, en fin. Ahora voy a seleccionar reportes de caso. Selecciono reportes de caso y le doy en ver.
Listo, ya lo tenemos habilitado aquí, reportes de caso. ¿Lo ven todos? ¿Sí? Lo tenemos aquí habilitado. Entonces le doy clic y ahora veamos de esos 2.000, 22.900, cuántos son reportes de caso. Y como ven, ahora tengo aquí 5.492, que son reportes de caso clínico. Si ustedes observan en la parte superior, me sigue recomendando los artículos, ¿sí? Los artículos más rankeados, por así decirlo, o más relevantes sobre la temática que estamos buscando, ¿sí? Que en este caso ahora son reportes de caso. ¿Qué más? De pronto me interesa ver el otro filtro que tenemos aquí. Este filtro me habla de la disponibilidad del texto, que puede ser solo el resumen, puede ser el texto completo y gratis, o puede ser el texto completo. Quiere decir que el artículo es a texto completo, pero no necesariamente gratis. Puede pertenecer a revistas comerciales, ¿sí? Que te van a pedir un acceso, un usuario, contraseña, en fin. Pero vamos a seleccionar para este caso, pues, que sea Free Full Text, que sea de acceso a texto completo y gratis. Miren la gran diferencia que hay. De los 5.000 que teníamos, ahora solo tenemos 852 a texto completo gratuito. Podemos seleccionar los años de publicación o el tiempo de publicación o la fecha de publicación de estos artículos. ¿Qué tiempo les interesa? ¿Los últimos 5 años, 10 años, últimos 3 años? ¿Desde el año 2017? ¿Desde noviembre de 2017? No sé, ¿de qué fecha les interesa a ustedes? Los últimos 5 años. Lo vamos a hacer simple entonces, los últimos 5 años. Selecciono la opción y ahora tengo 260 reportes de caso clínico sobre apendicitis aguda. Pero me interesa un grupo etario que ustedes mencionaron, me interesan niños, ¿verdad? Entonces vamos ahora en búsqueda de niños. Ok, queremos seleccionarlo de especies, que aquí dice humanos y otros animales, no sé por qué lo dice así, pero así está. Vamos a seleccionar en humanos en este caso. Listo. Tengo 256. Quiere decir que habían 4 artículos que eran en animales, ¿verdad? Vamos a seleccionar nuevos filtros. En este caso vamos a adicionar nuevos filtros. Y veamos, ¿qué filtros tenemos aquí? Tenemos sexo y tenemos edades. En este caso nos interesa edades. Voy a seleccionar edades y le voy a dar en ver. Bien, aquí tengo algunos filtros para los grupos etarios o los grupos de edades. Pero de pronto no es tan preciso como a mí me gustaría. Si no encuentro, por ejemplo, preescolares o no tengo infantes, no lo tengo muy bien definido, puedo ver más opciones. Y si ustedes ven aquí, pues tengo muchas opciones más. ¿Qué grupo etario les interesaría? Apendicitis aguda en niños, ya, pero ¿en qué grupo exacto? Preescolares, de 2 a 5 años, entonces. Voy a seleccionar de 2 a 5 años y le voy a dar en ver. ¿Estamos? ¿Sí? Una vez que lo tengo, pues lo selecciono. Y ahora de los 256, solo tengo 8 reportes de caso clínico sobre apendicitis aguda, específicamente en preescolares. ¿Sí? Entonces, todos estos reportes de casos están orientados a ello. ¿Cuál es el paso que sigue? Pues hacer lectura crítica. Y para ello vamos a tener que revisar uno por uno, por lo menos leer el resumen y de cada resumen ver cuál de estos artículos realmente cumple con las exigencias o con el interés que tenemos nosotros sobre la información que estamos buscando. ¿Estamos hasta ahí? Por ejemplo, yo voy a ingresar a uno de estos artículos. Digamos, a ver, ingresaré a este. Como ven ustedes, como hemos seleccionado dentro de los filtros que los artículos estén a texto completo y gratis, todos los 8 artículos que hemos seleccionado van a tener esto, Free Full Text. ¿Sí? En la parte inferior de cada uno de los artículos va a haber esto. Quiere decir que los artículos están a texto completo y gratis. Hasta aquí que hemos visto un pequeño resumen de este reporte de caso. Si quiero acceder al texto completo y gratis, le voy a tener que dar clic al enlace que se encuentra a la derecha. ¿Lo ven? A la derecha encontramos los enlaces del texto completo del artículo. Entonces, en este caso le doy clic y voy a tener el texto completo del reporte de caso que acabamos de seleccionar. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Está el texto completo, está el PDF, está el resumen.
¿sí? Las diferentes descargas que ha tenido este artículo en el tiempo y los diferentes indicadores que se pueden ir implementando en las diferentes revistas. Hay revistas que consideran indicadores bibliométricos como número de citas, digamos, si se han utilizado en algún tipo de revisión y demás, como también, o los H-index y otros indicadores, como también ahora se consideran los famosos indicadores almétricos, que son estos indicadores consisten en lo que ahora usamos con mucho más frecuencia, las redes sociales. ¿Cuántas veces ha sido compartido en Facebook? ¿Cuántas veces ha sido compartido en Twitter? ¿En cuántos blogs se han posteado, se ha compartido los artículos que en este caso estamos visualizando? ¿Sí? Si tiene un RSS, si nos permite seguir los artículos, suscribirnos a estos artículos, en fin. Ahora hay muchos más indicadores que los que había hace 10 años con respecto a la gestión de revistas. Pues bien, queremos ver el artículo a texto completo, pues tenemos aquí el enlace del PDF y podemos visualizar el artículo a texto completo. Lo está descargando en este momento. Ok. Eso va a depender de la velocidad del internet, pero ahí está. No se preocupen. Ok, aquí tenemos, como ven, es un artículo de esta revista de pediatría, de cirugía en pediatría, cirugía pediátrica, ¿sí? Del 2014, aquí están los datos, el título, el resumen, está en italiano, ¿verdad? Tenemos entonces el resumen en inglés, pero luego tenemos el artículo en italiano. Y ahí lo ven, ¿sí? Imágenes, discusión y toda la estructura de un reporte de caso, que lo vamos a ver mañana también. ¿Ok? Entonces, esa es la forma como nosotros utilizaríamos la plataforma. Esa sería la búsqueda simple. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿O alguna inquietud hasta ahí? Ok, algo muy importante. Por ejemplo, ahora vamos a proceder a hacer otra búsqueda. Pero observamos algo que sigue habilitado. ¿Qué son estos? Los filtros que hemos utilizado en la búsqueda anterior. Si yo voy a hacer una búsqueda totalmente distinta, tengan en cuenta que si están habilitados los filtros de la búsqueda anterior, probablemente eso sea un obstáculo para la información que vamos a obtener, si se trata de una búsqueda totalmente distinta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues limpiar todos los filtros que hemos dejado de la búsqueda anterior. Listo. Ok. ¿Qué otra forma de buscar la información tenemos aquí en PubMed? La otra forma de buscar la información es la búsqueda avanzada. ¿Qué nos va a permitir la búsqueda avanzada? Presten atención. Le voy a dar clic aquí en la búsqueda avanzada. Y en la búsqueda avanzada, pues nos va a permitir ser mucho más finos, mucho más específicos con la información que queremos buscar. Por ejemplo, si yo quisiera buscar información sobre artículos de algún investigador de Guatemala, algún investigador que ustedes conozcan guatemalteco que publica en revistas internacionales de pronto. Alvarado Dumas, ¿sí? Ok, miren, por ejemplo, si yo quisiera, Jorge Alvarado, si yo quisiera buscar los artículos del autor o del investigador Jorge Alvarado, pues en este caso, Carlos Alvarado, ok, seleccionaría, por ejemplo, aquí, dentro de los campos, seleccionaría la opción autor, y dentro de autor, pues, pondría Alvarado. Es Carlos, me dice. Ahora es muy común, ¿verdad? Hay muchos Carlos Alvarado. ¿Se acuerdan todos los apellidos de él? Alvarado Dumas. Veamos. No lo tenemos aquí. A ver, Alvarado Dumas. Eso es importante. Mañana también vamos a ver un poquito de eso. Bueno, en un ratito. Alvarado. Y no lo tenemos. Probablemente no ha publicado artículos en PubMed. Tal vez ha publicado en artículos de otras bases de datos, en Cielo
o Scopus tal vez, o en otras. Pero no, al menos no publicado en revistas que están en PubMed. Entonces por eso no lo encontramos aquí. A ver, otra opción. A ver, voy a poner otra opción. Carlos Mejía. Mejía Carlos. Ok, aquí tengo Carlos Mejía. Listo. ¿En qué área publica él? ¿En qué línea? Infectología, por ejemplo. ¿Qué? HIV, ok. Entonces, en el siguiente campo tendríamos que seleccionar, por ejemplo, el tema de publicación o dónde tendríamos que buscar la temática en la que él investiga. Por ejemplo, seleccionaríamos o bien que el tema se encuentre en cualquier parte del texto, o que se encuentre solo en el título, o que de pronto se encuentre en el título y resumen. Como que título y resumen es un poco más amplio. Nos va a permitir, si el tema que yo estoy buscando no está en el título, tal vez probablemente esté en el cuerpo del resumen. Y eso nos va a permitir recuperar la información. Entonces voy a seleccionar título y resumen. HIV me dice, ¿no? Listo. Si quisiéramos ser mucho más específico con el uso del término, tendríamos que ir, por ejemplo, al DEX y buscar, por ejemplo, buscaríamos como VIH y veríamos con qué términos podría yo hacer la búsqueda. Y en este caso sería HIV, ¿verdad? HIV, antígenos HIV, genes, en fin, y vamos a encontrar 42 términos aquí relacionados. Entonces probablemente sea HIV, ¿ok? HIV. Si quisiéramos establecer algún otro criterio o algún otro parámetro para esta búsqueda, pues lo haríamos. Pero en este caso lo vamos a dejar allí. Y si ustedes se dan cuenta, conforme hemos ido seleccionando cada uno de los campos, en la parte superior, que es la caja de búsqueda propiamente dicha, ya se han ido estructurando la búsqueda que estoy realizando. ¿Qué estoy buscando? A Carlos Mejía como autor y lo estoy intersectando, luego les voy a mostrar el uso de indicadores booleanos o de operadores booleanos con los artículos que traten sobre HIV y que se encuentren o bien en el título o bien en el resumen. ¿Sí? Entonces, en este caso, una vez que tengo los datos de la búsqueda, pues me voy al botón que dice Search, a buscar. Y aquí tengo 3 artículos, efectivamente, que tienen como autor a Carlos Mejía, que tratan sobre HIV. En este caso los ha encontrado en el título, ¿sí? Mejía, Mejía, ¿sí? Y podemos ver cualquiera de estos artículos. Por ejemplo, le doy clic a este artículo sobre conocimientos, sobre transmisión de HIV. Y si nosotros vemos la afiliación o del autor, de los autores, vamos a ver aquí. Uno, que en este caso Carlos Mejía es Universidad Francisco Marroquín. Bueno, en este caso es el autor principal, está afiliado a esta institución. Los demás no han puesto una institución propiamente dicha, pero en este caso sí se trata de Guatemala. ¿Sí? Si quisiéramos ver el artículo a texto completo, ya saben que tendríamos que ir al enlace que está en el lado derecho, que en general nos ofrece 2 enlaces en donde pueden acceder al texto completo, gratuito. Muy bien, intentemos hacer otra búsqueda, por si no ha quedado muy claro. Por ejemplo, yo quiero buscar información sobre diarrea en niños, ¿sí? Y es un investigador peruano en este caso. Yo voy a hacer la búsqueda, por ejemplo, en este caso el investigador se llama Luis Huicho. Entonces yo voy a buscarlo aquí como Huicho y me va a salir las opciones. Luis, listo, Luis Huicho. Y quiero buscar sobre diarreas. De la misma forma como hemos buscado hace un momento, voy a seleccionar en título y resumen en este caso y voy a buscar el término. Pero de pronto tengo dificultad y no recuerdo cómo se escribe exactamente diarrea en inglés. ¿Sí? Entonces en ese caso voy a ir al DEX, voy a hacer nuevamente una búsqueda, me voy a ir a una nueva consulta, voy a ingresar el término diarrea, le voy a dar en consulta y voy a obtener el término. Veamos, aquí lo tengo. El segundo ítem es el término diarrea. ¿Sí? Y ya lo tengo aquí. Entonces ya sé cuál término voy a utilizar. Me voy a mi búsqueda. Ingreso el término. Listo.
¿Estamos? Puedo establecer de pronto el periodo, el tiempo de publicación si yo quiero ser mucho más fino con eso. De pronto se ha publicado, fecha de publicación. Se ha publicado de pronto y puedo establecer la fecha. Quiero los artículos que se hayan publicado desde el año 2010. ¿Sí? 2010. Desde enero del 2010 al presente. Listo. Una vez que he establecido todos los criterios, si ustedes observan en la parte superior, ya se han considerado allí todos los criterios. ¿Sí? Y finalmente le doy en buscar. Y voy a encontrar en este caso artículos. 3 artículos que tienen como tema diarrea, ¿sí? En este caso está en el título, acá probablemente esté en el resumen, el término, y tengo como autor a Luis Huicho. Luis Huicho, Luis Huicho, Luis Huicho. ¿Estamos? Entonces, esa es la forma de utilizar la búsqueda avanzada, hacer que la búsqueda sea un poquito más fina, mucho más específica, en comparación a la búsqueda simple, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Seguimos? Ok. Voy a hacer un pequeño paréntesis para hablarles un poquito de los términos. Fíjense que cuando hacemos la búsqueda en PubMed, sucede que en PubMed utilizamos lo que se conoce como operadores booleanos, que son los conectores que utilizamos para enlazar las palabras. Por defecto, siempre que ingresamos términos, por defecto les va a considerar el conector AND, ¿sí? Que es como una intersección entre los dos términos. Si recordamos un poquito de teoría de conjuntos, hace ya mucho tiempo, ¿verdad? En la escuela, pues recordaremos que estos conectores booleanos son los que se utilizaban en teoría de conjuntos y que los vamos a utilizar aquí en la búsqueda en PubMed. Cuando nosotros estructuramos los algoritmos de PubMed, tenemos básicamente 3 conectores booleanos. El primer conector booleano es el conector AND, que es el que siempre sale por defecto. Si ustedes ingresan, por ejemplo, a apendicitis aguda niños, pues se está utilizando apendicitis, AND, aguda, AND, niños. ¿Sí? Entonces, el conector booleano AND es el conector que por defecto siempre aparece cuando uno realiza una búsqueda. Y no solamente en PubMed, también sucede en Google Scholar y en los demás buscadores. Entonces, en este caso, este es el conector booleano. ¿En qué consiste el conector booleano? Pues nos va a permitir localizar registros que tengan todos los términos de una búsqueda. Si yo estoy utilizando dos palabras, por ejemplo, dengue y Zika, la que está de moda. Tengo el conjunto de los elementos de dengue y tengo el conjunto de los elementos de Zika. Si yo los entrelazo o los uno con el conector booleano AND, esto es lo que se va a seleccionar. ¿Y qué es esto? Los elementos o los artículos que tengan ambos términos. Son los elementos que tengan en común. Digamos, son los artículos que hablan tanto de dengue como de Zika. Eso, si ustedes recuerdan su teoría de conjuntos, es la famosa intersección, ¿verdad? Eso sería. ¿Cuál es el otro conector booleano? El conector booleano OR, ¿sí? Que en este caso consiste en la suma de los elementos. El conector booleano OR se refiere a la suma de los conjuntos de datos. Si yo estuviera nuevamente utilizando los términos dengue y el término Zika, al unirlos con el conector OR, estaría sumando todo el conjunto de los elementos de dengue más todo el conjunto de los elementos de Zika. ¿Estamos? Entonces, utilizando este conector booleano, si yo quiero encontrar todos los artículos que me hablen sobre dengue y Zika, tendría que utilizar OR. ¿Estamos? Y el otro conector booleano es el conector booleano NOT, que es el conector booleano excluyente. ¿Por qué excluyente? Porque en este caso, si yo estoy utilizando el conjunto de elementos de dengue, NOT, el conjunto de elementos de Zika, al seleccionar esta área, al utilizar este conector va a seleccionar esta área. Quiere decir que solo me va a reportar los artículos que me hablen exclusivamente sobre dengue. Y todo lo que me hable sobre Zika, así me hable de Zika y dengue, pues lo va a descartar. ¿Estamos? Ese es el conector booleano de exclusión. Si esto lo llevamos a la búsqueda y hacemos una búsqueda simple, pues por ejemplo yo tengo aquí dengue, and Zika
y veamos la búsqueda. ¿Cuántos resultados encontramos? 1364 resultados. ¿Qué sucedería si yo cambio este conector AND y le pongo el conector OR? ¿Tendríamos más o menos? Más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahora sumando dos conjuntos. Todo el conjunto de los elementos que contengan dengue y todo el conjunto de los elementos que contengan Zika. Entonces, en este caso, pues ya no van a ser 1300, sino van a ser 23.134. ¿Sí? Y si yo utilizara el conector excluyente, ¿qué término creen que contiene más artículos? ¿Dengue o Zika? Dengue, ¿verdad? Tiene mucho mayor data de investigación, entonces debería tener más elementos. Entonces yo digo dengue, not Zika, y en este caso pues va a variar un poquito, pero no tanto, ¿verdad? 18.184. Quiere decir que estos son artículos que exclusivamente me hablan de dengue, pero no de Zika. Pueden hablarme tal vez de chikungunya o de vacunas o de otras cosas, pero en este caso, para la definición que estamos haciendo, me habla sobre dengue, pero absolutamente no me habla sobre Zika. ¿Estamos? Pues bien, esos son los conectores booleanos. Muy bien. La siguiente forma de buscar la información aquí en PubMed es utilizando el tesauro mesh. Sí. Exacto, ¿sí? Podemos hacerlo también. Podríamos hacer el algoritmo que menciona el compañero. Por ejemplo, sería dengue. Tendría que utilizar conectores. Luego tendría que utilizar esto. Luego tendría que utilizar otro conector. Y finalmente aquí chikungunya. ¿Estamos? Entonces, primero comenzamos desde adentro, como en la teoría de conjuntos, ¿verdad? De esta búsqueda, donde yo estoy excluyendo a Zika, de esta búsqueda también voy a excluir a chikungunya. ¿Estamos? Entonces, de esa manera, yo voy a poder excluir y tener solo dengue y absolutamente nada de Zika y chikungunya. Y en este caso serían 17.088. ¿Por qué sigue siendo alta? Porque hay mayor cantidad de artículos sobre dengue. Pero si ustedes recuerdan la anterior que era 18.000, pues habían como 1.000 que eran de chikungunya también, ¿sí? También por defecto a veces se puede hacer, pero cuando ya son más términos y más conectores, podrías encontrar variaciones. Lo ideal es que utilices los paréntesis para que puedas separar los diferentes algoritmos que estás utilizando. Muy bien. Y luego tenemos la parte del mesh, que es el otro tesauro. Les había hablado del tesauro DEX, ¿verdad? Que son los descriptores en ciencia de la salud. El tesauro mesh es el tesauro especializado de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. En este caso, lo tenemos aquí como más recursos. Ingresamos aquí al mesh. ¿Qué es lo interesante de usar el tesauro mesh? Pues nuestra búsqueda se va a hacer mucho más exquisita. Si con la búsqueda avanzada ya éramos un poquito más específicos, pues con la búsqueda en mesh vamos a hacerlo muchísimo más. Por ejemplo, si yo quisiera buscar sobre depresión, ¿sí? Depresión en médicos, por ejemplo. Yo voy a primero buscar un término, depresión, ¿sí? De pronto ya conozco el término y lo voy a ingresar. Ingreso el término depresión, le doy en buscar y me van a salir 20 resultados que incluyen este término. Desde desorden depresivo, depresión posparto, y como ven hay un montón de términos asociados a depresión. De pronto yo quiero seleccionar específicamente el término depresión. Lo selecciono y dentro del término depresión lo interesante es que ustedes van a tener otras subcategorías. ¿Qué me interesa de depresión? Por un lado que tengo la definición y es una definición consensuada, estandarizada. Y por otro lado que voy a tener subcategorías de este término. ¿Qué me interesa? De pronto me interesa prevención y control. De pronto me interesa etiología o epidemiología. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a nuestro interés mucho más fino, vamos a poder recuperar la información. Por ejemplo,
Yo en este caso voy a seleccionar etiología, epidemiología, prevención y control, ¿sí? Y una vez que terapia, y una vez que he seleccionado esos aspectos que me interesan, ahora tengo la cajita de búsqueda, algo así como en la búsqueda avanzada, pero en este caso la tengo en el lado derecho. Y voy a agregar a mi cajita de búsqueda los términos que acabo de seleccionar. Si ustedes observan, pues tengo todo el algoritmo de búsqueda aquí. Tengo epidemiología en depresión como término mesh. OR quiere decir más. Etiología en depresión como término mesh. OR quiere decir más. Prevención y control en depresión más terapia de depresión. ¿Sí? Ahora, si yo a esto le agrego la otra búsqueda que quiero hacer, que en este caso son médicos, por ejemplo. Physicians. Listo. Voy a buscar physicians. Y allí los tengo. Me interesa, puedo agregar de frente al término, ya no me interesa una subcategoría dentro del término de médicos, o si quiero seleccionar médicos en atención primaria de pronto para ser más específico, depresión en médicos en atención primaria, que es lo que voy a buscar ahora, lo selecciono y le doy en agregar a la cajita de búsqueda. Si se dan cuenta, el conector booleano que está utilizando ahora es AND, ¿verdad? Una vez que hemos visto todo el algoritmo de búsqueda que estamos utilizando, recién le voy a dar en buscar en PubMed. Y esta es mi nueva búsqueda. Entonces, si se dan cuenta ustedes con el mesh, pues la búsqueda es mucho más fina, mucho más específica, porque estoy seleccionando ciertas subcategorías sobre los aspectos que a mí me interesan. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Si ustedes me preguntan recomendaciones entre el DEX y el mesh, pues definitivamente el mesh tiene mucho más bondades, ¿verdad? En comparación al DEX. Pero si quieren, ¿pueden seguir usando el DEX? Pues claro que sí, pueden seguir usando el DEX. Igual pueden luego aplicar los filtros y todo lo que les interese sobre el término que están buscando. Muy bien. Hay otro escenario al que también nos enfrentamos. Imagino que luego de comentarles lo que les voy a comentar a continuación, va a generar un poquito de controversia en algunos de ustedes. Sin embargo, pues fíjense que es muy importante y pues no podemos negarnos. Es una realidad que la vivimos en Latinoamérica. ¿Qué sucede cuando queremos encontrar un artículo y no podemos acceder al texto completo? ¿Sí? Nos sucede con mucha frecuencia. No siempre vamos a querer seleccionar aquello que está free full text. Me interesa el full text. Quiero leer el artículo a texto completo. De pronto estoy haciendo la residencia en un determinado hospital, como mi amigo Kelly, y de pronto no puedo acceder al artículo a texto completo que a mí me interesa. Y es una revisión, de pronto es una revisión publicada en Lancet, que tiene de pronto la información en el resumen que a mí me interesa, pero yo quiero el texto completo para leer toda la metodología, todos los resultados que han obtenido, la discusión y demás. Pues digamos que estoy buscando información sobre, voy a utilizar la herramienta Mesh, por ejemplo. Vamos con la herramienta Mesh y quiero buscar sobre Zika. Zika virus, a ver. Le voy a dar en buscar y veamos qué términos tengo. Ok, de pronto quiero este término. Zika virus infection. Lo agrego a mi cajita de búsqueda y le doy en buscar. De este término, que en este caso hay más de 2000 artículos, a mí me interesan revisiones. Quiero de pronto la revisión más actualizada que haya sobre el tema. ¿Sí? Algunos van a estar a texto completo y gratis, pero otros van a estar a texto completo nada más. Y para acceder a alguno de estos artículos vamos a tener que pagar. Entonces voy a ver cuál de estos me interesa. Y me gustaría seleccionar uno que no sea gratuito. Por ejemplo, puede ser este, a ver. De pronto quiero este artículo. Si ustedes se dan cuenta, en el lado derecho no tengo el texto completo o el enlace al texto completo del artículo. ¿Sí? Y me interesa el artículo a texto completo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nos encontramos con esta situación, pues de pronto aquí tenemos el enlace del DOIT. El DOIT nos va a llevar de pronto al artículo desde dentro de la revista. Lo vamos a rastrear desde aquí y lo vamos a ver. Veamos. Listo.
¿ok? Necesito este artículo, pero veo que solo lo tengo con el abstract y yo quiero leer el artículo a texto completo. ¿Qué opciones tenemos cuando no tenemos acceso al texto completo? La primera opción, y es la opción, algunos dicen la más decente, la más seria, es que le escribamos al autor corresponsal. Como ustedes ven, todos los artículos tienen un autor corresponsal. Allí va a estar su correo electrónico, ¿sí? Aquí también lo tengo. Voy a escribirle al autor corresponsal. Idealmente le voy a escribir en un inglés masticable, entendible, y le voy a decir pues que vengo de un país en vías de desarrollo y que no tengo acceso a los artículos a texto completo. ¿Sí? Les voy a contar todo el cuadro que atravesamos en Latinoamérica. Si tenemos suerte de que nos entienda en el inglés que le hemos escrito, pues genial, probablemente nos envíe el artículo. Hay otras opciones. Desde hace algunos años se comenzaron a crear grupos en Twitter, en Facebook, utilizando una palabra clave, así como un descriptor, pero era un hashtag que te permitía pedir ayuda, como un SOS para que alguien te mande el artículo. Luego les enseño el hashtag. Y si alguien bondadoso, benevolente, ve ese hashtag y quiere ayudarte, pues te enviará el artículo. O si el autor quiere colaborar, porque de pronto piensa que los puede citar su artículo, que estás interesado, pues te va a enviar el texto completo. Pero si nunca te responde, pues tendrías que ver otras opciones. ¿Qué otras opciones tenemos? De pronto conocemos algún amigo, familiar, investigador que está en alguna universidad europea haciendo su maestría o posgrado, doctorado, pues le escribimos, le pedimos ayuda para que nos envíe el artículo a texto completo. Pero si no tenemos amigos, si no tenemos ningún contacto fuera y que alguien que nos pueda ayudar, pues para eso una investigadora de Kazajistán, que se llama Alexandra Elkivian, encontró la misma situación que atravesamos todos, que nos vamos a hacer un posgrado fuera del país y cuando regresamos pues nos encontramos con la realidad de que ya no nos dejan entrar ni a Ginari. ¿Ok? No podemos entrar a las suscripciones de revistas, el costo es muy alto, de pronto para este artículo tal vez me pidan 35, 50 dólares. Esta investigadora de Kazajistán lo que hizo fue desarrollar una plataforma con diferentes algoritmos y con un modelo matemático basado en neurociencias, y lo que hizo fue desarrollar una plataforma que nos permita acceder al artículo a texto completo. Hay mucha controversia, les decía. Las casas editoriales odian a esta investigadora porque se ha convertido en la pirata más famosa a nivel mundial, ¿sí? Porque lo que hace esta plataforma es recuperar el artículo a texto completo y darle acceso abierto a los investigadores de países como los nuestros. Y ni siquiera de países como los nuestros, porque los investigadores de países desarrollados también usan Sci-Hub. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Sci-Hub? Tenemos tres opciones. O ingresamos el URL, que es la dirección web, o ingresamos el identificador de PubMed, que si no lo vieron, pues todos los artículos identificador. ¿Qué es este identificador? Es como el número de cédula que tenemos nosotros para identificarnos, pues los papers también tienen un número de cédula en PubMed. Sin embargo, mi recomendación, si van a utilizar esta plataforma, es que utilicen el número DOIT. ¿Qué es el DOIT? Pues el DOIT es el identificador, es como el ID único de cada uno de los papers de revistas de alto impacto, como esta. Buscar el DOIT, que lo tengo en este caso por aquí, ¿lo ven? Voy a copiar el DOIT, y es el único caso en el que les voy a recomendar copiar y pegar, por favor. Copio el DOIT, lo voy a llevar a Sci-Hub y lo voy a pegar. Y luego le voy a dar clic en la llave de abrir. Pues si como verán en menos de un minuto nos acabamos de ahorrar cerca de 50 dólares, ¿sí? Y tenemos el artículo a texto completo. Entonces de esta manera pues podemos acceder al paper, podemos revisar no solo el resumen al que nos está ofreciendo la casa editorial, sino podemos revisar el texto completo, ¿verdad? ¿Sí? Pues sí, entonces obviamente comprenderán que esta investigadora es prófuga desde hace mucho, ha ganado muchos premios. Las casas editoriales famosas como Elsevier o revistas famosas como Lancet y otros le han abierto muchos procesos judiciales.
Esta página inicialmente estaba como sci-hub.org, luego .com, .es, ha pasado de muchas web, al punto de que lo que han hecho es generar una especie de plataforma de inteligencia artificial que nos permite acceder desde cualquier dispositivo móvil incluso. Ahora les muestro cómo funciona con los dispositivos. Sí. Muy bien. Bueno, y una vez que estamos aquí podemos descargar el PDF y todo lo demás. Entonces, pues hemos visto que tenemos muchas plataformas, ¿verdad? Esta es la que hemos visto inicialmente, que es Vireme. Hemos visto también Lilacs. Cielo, que lo hemos visualizado también. Acabamos de ver Sci-Hub, que como les decía ha logrado lo inimaginable, ¿verdad? Que ahora podemos acceder a millones de artículos a través de esta plataforma. Y como verán, pues no solamente es más usada por países desarrollados que por nuestros países. Claro, somos bastante piratas en Sudamérica, si se dan cuenta. Sin embargo, pues se usa bastante, ¿sí? Y como ven, no hay distinción de si se usa más en países en vías de desarrollo o en países desarrollados, imagínense, ¿sí? Miren Europa, todos usan Sci-Hub prácticamente, ¿sí? ¿Qué otras plataformas tenemos que nos pueden ser útiles para investigar? Pues ahora hay toda una política de datos abiertos. Hay muchos países que se están sumando a las iniciativas de datos abiertos. La Organización Panamericana de la Salud ya tiene plataforma de datos abiertos. En la página web de la Organización Panamericana de la Salud, ustedes pueden acceder a indicadores, datos de análisis de situación de salud, de mortalidad, pueden acceder a indicadores de países. Y hay una gran cantidad de información allí. A veces decimos, pero no puedo acceder a los registros de historias clínicas del hospital, no me dan permiso. Pero hay muchos datos secundarios que no han sido analizados y que pues dependería mucho de la voluntad que tengan ustedes para poder analizar, interpretar estos datos, generar artículos, estudios de revisión o de pronto cartas al editor. El día de mañana vamos a ver un poco del uso que le podemos dar a ese tipo de bases de datos abiertos. Hay países que ya vienen utilizando su plataforma de datos abiertos. Por ejemplo, esta es la plataforma de Costa Rica. Aquí podemos acceder a un montón de información. Por ejemplo, de la plataforma de tumores, que es el Registro Nacional de Tumores, data desde el año 1978. Y hay una cantidad de información enorme. Y pues aquí podemos acceder a esta plataforma también. Podemos acceder a datos sobre salud mental. Hay una gran cantidad de información. México, Colombia, Chile, son países que ya se han acoplado a este tipo de políticas de acceso a datos abiertos. Les puedo mostrar la plataforma como para que vean cómo funciona. A ver, vamos a cerrar por acá. Esta es la plataforma de datos abiertos. Les decía, por ejemplo, el Registro Nacional de Tumores. Podemos acceder a una gran cantidad de información aquí. De hecho, es una propuesta, doctor Fong, que le tenemos al doctor Soto, que tal vez nos podamos reunir más adelante, porque sería interesante que pueda migrar a esta, o sea, que pueda, digamos, trasladar toda la información que tiene de sus registros de cáncer y que puedan visualizarlo de una manera mucho más práctica, como este. La cantidad de datos que hay aquí es enorme. Entonces te va a permitir analizar en tiempo real, sobre todo para los tomadores de decisiones, este tipo de información. ¿Sí? Es una plataforma en la que tengo la dicha de haber participado. Acabamos de hacer una publicación sobre esta plataforma. Tenemos adicionalmente, por ejemplo, mapas. Podemos generar mapas también de todos esos datos que permitan a los tomadores de decisiones pues, visualizar cómo está, cuál es la situación del cáncer en las diferentes regiones, por los diferentes tipos de cáncer. Por ejemplo, esto lo tenemos configurado por capas.
Podría seleccionar aquí cáncer de cervix y me va a generar por colores la mayor incidencia de estos casos o la mayor prevalencia, perdón. En este caso, por ejemplo, donde vea el color más oscuro es donde mayor número de casos hay. Puedo seleccionar aquí, me va a decir en qué lugar es, cuál es la tasa, ¿sí? Y qué lugares tienen estas tasas y demás. Entonces, estos son los datos abiertos. Como les decía, OPS también ya tiene este tipo de plataformas. La otra herramienta que vamos a ver a continuación, o tal vez la vamos a ampliar más el día de mañana que vamos a hacer el taller de redacción de artículos, son los gestores de referencias, en los cuales vamos a integrar la búsqueda que acabamos de ver ahora con la parte de cómo organizar esa información para poder gestionar, cómo trabajar en grupos de manera colectiva, compartir bibliografía y demás, ¿sí? Mañana lo vamos a ver con más amplitud. Lo otro que quería compartir es algunas herramientas, dentro de ellos la herramienta de Telegram. Yo sé que la mayoría de ustedes de pronto utiliza WhatsApp, ¿verdad? Para comunicarse como mensajería instantánea, ¿sí? Utilizamos WhatsApp, utilizamos Messenger. Sin embargo, el Telegram es una muy buena opción. Primero porque en el WhatsApp se ha revelado que de pronto nuestros datos no son tan seguros que digamos. En el caso de Telegram, pues tiene mayores controles o filtros de seguridad. Pero lo más interesante que en este caso veo de utilidad con el Telegram es que yo les había mencionado hace un momento que Sci-Hub es un robot, es una plataforma de inteligencia artificial que a través de diferentes algoritmos te permite recuperar el artículo que tú quieres. Pues esa plataforma la han integrado con el aplicativo de Telegram. Entonces tenemos que en Telegram lo único que ustedes tendrían que hacer es agregar como contacto al Sci-Hub, que es un robot, ¿sí? Lo tienen que agregar como contacto al Sci-Hub. Una vez que lo agregan como contacto, lo único que tienen que hacer es, pues ya lo tienen como contacto, lo van a tener como un amigo, pero no para que chateen y le cuenten sus penas, no, por favor, sino para que simplemente le copien el DOI, el número de DOI, y en menos de un minuto, y tal vez mucho más rápido, te va a brindar el artículo en PDF, a texto completo, ¿sí? Entonces, de esa manera puedo hacerles una demostración. Por ejemplo, aquí tengo mi Telegram, ¿sí? Entonces, una vez que tengo instalado el Telegram, pues agrego como contacto al Sci-Hub, ¿sí? Que lo voy a tener como cualquier contacto. La diferencia es que no le voy a contar mis penas, ni le voy a comenzar a hablar o contarle cosas, ni nada, porque encima habla ruso, así que no les va a responder, ¿sí? Lo único que les va a responder es si nosotros le copiamos el DOI. Lo único que tengo que hacer es copiarle un DOI, ¿sí? Ingreso aquí, copio un DOI, pego el DOI, ¿sí? Como un mensaje, y en menos de un minuto me va a dar el paper en PDF, ¿sí? Me da el paper y voy a poder leerlo, revisarlo y demás. Entonces, esto está integrado directamente a la plataforma. Entonces, de esa manera ustedes van a poder recuperar la información. Y ya tengo el paper ahí, revisando. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, es una herramienta bastante útil utilizar el Telegram para esto. Con el tema de inteligencia artificial, pues, una prueba es lo que acabamos de ver. El Telegram utilizando inteligencia artificial para poder recuperar los artículos. Justo en Toledo estábamos hablando un poquito del tema de inteligencia artificial, ¿verdad? Que a veces a los médicos nos asusta un poco, sin embargo nos puede ser de mucha utilidad para gestionar mejor nuestras organizaciones, muchas empresas lo utilizan, algunos lo utilizan bien, otros lo utilizan mal. Este es un ejemplo de los errores que también nos puede llevar la inteligencia artificial. Por ejemplo, esta usuaria le escribe a la aerolínea Latam Airlines y le escribe pues que es celíaca y está embarazada y que no me puede dar la comida y demás, ¿verdad? Es un vuelo de tantas horas, en fin. Pero como es un robot al que le está escribiendo, en este caso quien administra Latam Airlines no es una persona, sino es un bot, es un robot. Este robot pues te va a responder en forma así como tú te estás presentando.
¿sí? Y le va a decir, pues, hola celíaca, con el fin de brindarte mayor asistencia, bríndanos los nombres de los pasajeros y todo lo demás, ¿verdad? Pues ese tipo de cosas también sucede con la inteligencia artificial, que a veces pues el robot no piensa como nosotros, ¿verdad? No va a discriminar en función de eso. Ella le está diciendo, soy celíaca, pues le dice, hola celíaca, ¿verdad? La otra herramienta que nos permite recuperar información es Twitter, ¿sí? A veces subestimamos y pensamos que solamente para temas de política y críticas y actualizarnos con información, principalmente política, ¿verdad? O de los artistas y demás. Sin embargo, Twitter también nos puede permitir recuperar información. Los hashtags, de hecho, son para eso. Si ustedes ponen numeral Zika en Twitter, pues van a recuperar una gran cantidad de información sobre Zika, probablemente bastante actualizada, que han colgado organismos internacionales, van a poder seleccionar entre videos, artículos o lo que a ustedes les interese. Hay gente que utiliza el hashtag de una manera muy errónea. Por ejemplo, hay gente que pone numeral y qué bonito salió el sol el día de hoy, ¿sí? Y te escribe un hashtag kilométrico que nadie lo va a recuperar, ¿verdad? Sin embargo, los hashtags son justamente para utilizar palabras clave. Entonces, si ustedes me dicen, y si recuerdan un poquito, acabamos de ver los tesauros, ¿verdad? Las famosas palabras clave en el DEX o en el Mesh, pues en el Twitter se llaman hashtag, ¿sí? Utilizamos palabras clave ahí y podemos recuperar información. Este es el hashtag, de hecho, que utilizan para recuperar los artículos en Twitter. Si no te sirve Sci-Hub, no sé, cosa que dudo, porque realmente desde el 2011, 5 de septiembre del 2011 se lanzó Sci-Hub, ya va a cumplir 7 años este año, y pues funciona bastante bien. Pues podrían utilizar este hashtag si quieren que alguien les mande un artículo. Copian el enlace del artículo, la dirección o el web o el URL y le copian ese hashtag. Entonces, como hay toda una comunidad que trabaja con este hashtag, alguien les va a mandar el artículo a texto completo, ¿sí? Es una opción también. Y bueno, hay muchas otras herramientas que se pueden utilizar. Esta es una aplicación móvil para medicina que te permite ver un montón de datos, te clasifica por enfermedades, guías, te puede generar alertas sobre la información que se va subiendo o actualizando en esta plataforma. Realmente hay muchos datos que pueden ser utilizados. Lo malo es que, si bien es gratis la descarga, adentro hay algunos servicios que de pronto van a tener un costo, pero funciona bastante bien. TED, que es una plataforma gratuita, pues te da una cantidad de información enorme. Y lo bonito es de que, pues, si tienes dificultades con el idioma, puedes habilitar los traductores dentro del canal de TED y puedes ver desde charlas de gente, pues, de mucha reputación, de Harvard, Stanford, MIT, en fin, innovadores, emprendedores, científicos, así que les recomiendo que le saquen provecho a esta herramienta también. Si tenemos tiempo, no sé qué me dice el doctor, ¿podemos hacer la parte del gestor de referencias o lo podemos pasar para mañana, que igual lo vamos a utilizar allí?